Bienvenidos a los cines Van Golem de Burgos. Ahora vamos a proyectar cómo Fátima Gil, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos, le explica a Andrea Alonso, que es la presidenta de ACNIL, una asociación de ocio alternativo, el siguiente concepto. Los estereotipos de género en la ficción. Me han dicho que eres experta de la Universidad de Burgos en temas de género. Sí, me dedico sobre todo a estudiar el tema de los estereotipos de género, que bueno, pues es un tema bastante complicado y que es bastante peligroso también, ¿no? Hay que saber muy bien, muy mucho qué son los estereotipos de género, porque de esta manera podemos detectarlos y de alguna manera podemos evitar que influyan absolutamente en los espectadores. ¿Y qué es un estereotipo de género? Pues un estereotipo simplificando, es como el prejuicio que tiene la sociedad sobre un individuo o un grupo de individuos. Es una caracterización absolutamente simplificada y muchas veces muy exagerada. Cuando esto hace alusión a la condición sexual del individuo, del grupo, se llama estereotipo de género, o sea, se hace referencia al estereotipo de género. De alguna manera se está diciendo, tú tienes que ser o tienes que comportarte de una manera concreta porque eres un hombre o porque eres una mujer. Y se le da unas cualidades y unas características al hombre y a la mujer y se espera que actúen de una manera concreta. Entonces esos estereotipos ¿cómo nos los muestran los medios? ¿Cómo nos los enseñan a nosotros? Pues en general los medios de comunicación están plagados de estereotipos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que pues, estos medios, sobre todo, principalmente la televisión, es un medio muy rápido, donde no hay tiempo para disquisiciones, ¿no? En una novela tú puedes hablar de la psique del personaje y tal, pero cuando ves una serie de televisión lo que esperas es que sucedan cosas enseguida. Entonces la imagen lo que hace al simplificar y al utilizar estos estereotipos es que el espectador en el primer golpe de vista ya entiende o de alguna manera ya empieza a pensar cómo es ese personaje porque aparece en un lugar determinado, viste de una manera determinada, habla de una manera determinada y entonces le da una información pues muy importante y muy válida, ¿no? Si por ejemplo vemos un personaje que bueno, es un estereotipo que a mí me gusta especialmente, una chica joven vestida de rosa con unos pendientes de oro grandes y mascando chicle, pues enseguida vamos a ponerle unas características culturales y sociales que no hace falta que se nos diga en la ficción porque ya lo conocemos. ¿Y cómo nos afecta a los espectadores cuando vemos esos estereotipos? Pues afecta mucho, parece que no, pero los estereotipos afectan mucho porque se repiten continuamente. Entonces, de alguna manera son muy peligrosos porque legitiman una idea muy simplificada y una idea muy falsa que en buena medida casi se convierte en realidad, ¿no? Muchos espectadores consideran que lo que ven en la televisión es real. Y entonces como los estereotipos hacen referencia a grupos que realmente existen, pues de alguna manera se les dota de esa personalidad, ¿no? Gracias a la repetición de estos tipos simplificados que aparecen en la televisión, ¿no? Si una niña pequeña ve la tele y ve que las mujeres siempre se comportan de una manera concreta, entenderá que esa es la forma en la que ella tiene que convertirse en mujer, ¿no? Pero además también se da una característica, una cuestión interesante, que es que muchas veces los grupos que son estereotipados, al verse en la televisión, cogen elementos de la ficción y los toman como propios, ¿no? Entonces, bueno, se da una especie de quid pro quo entre unos y otros que es muy interesante y bueno, es muy interesante estudiar. Y una cosa muy interesante es cuáles son los estereotipos de mujer, los nuevos estereotipos de mujer, cómo se ve a la mujer ahora en la ficción. Pues bueno, en realidad los estereotipos como reflejan elementos sociales, pues van evolucionando en función que va evolucionando la sociedad, ¿no? Entonces la mujer, pues afortunadamente ha sufrido o ha observado un cambio muy importante en las últimas décadas, ¿no? Entonces
sí que hay nuevos tipos femeninos, o sí que se plantea la posibilidad de que la mujer acceda o que los personajes femeninos accedan a otras facetas, ¿no? Siempre, eso sí, es muy sorprendente porque están muy relacionados con la maternidad, en buena medida, ¿no? A pesar de la evolución que han sufrido los personajes femeninos. Aparecen mujeres, por ejemplo, más masculinizadas, ¿no? Que bueno, habría que ver si eso es bueno o malo, pero bueno, aparecen ahí, y es muy interesante ver esa evolución, ¿no? Porque el personaje que veíamos, que comentábamos antes, ¿no? De la chica vestida de rosa y tal y cual, en realidad podríamos hablar de que es casi una evolución de las chicas de barrio que existían en los cines de los años 20, 30, 40, en todo el cine franquista, pero es una evolución propia de los condicionantes socioeconómicos de los años 90 y de inicios del principio del siglo XXI, ¿no? Con lo cual es importante ver que sí hay cambios, pero que muchas veces más que cambios son una evolución, ¿no? Precisamente por eso, porque los estereotipos y las ficciones de los medios de comunicación pues dependen o inciden directamente en la sociedad que lo consume. Me parece este tema súper interesante y es una pena que no podamos estar aquí horas charlando sobre esto. Es muy interesante.